Siempre que hablamos de gastronomía y tecnología, nos da un poco de ansiedad y de miedo, ¿no? Ahora tuvimos un taller de tú a tú. Esta es una de las personas que estaba participando ahí cuando le hablamos de la tecnología, puso esta cara ahí. En realidad, vemos como esa ansiedad que nos da en qué va a pasar, ¿no? Nos van a reemplazar los robots, va a llegar esta automatización a las cocinas, a las salas y todos vamos a perder los empleos. Entonces, digamos que es una de estos miedos que hemos tenido desde siempre. Es un miedo que hemos tenido y que ahora sentimos que es algo nuevo, como que nos sentimos como en ese borde en el que justo está cambiando todo, como que tuvimos la fortuna de vivir esa generación donde nos tocó la inteligencia artificial, donde nos tocó, no sé, el blockchain, la machine learning, todas estas cosas de las que ahora se habla y sentimos que estamos así como justo en ese borde. Pero realmente eso es algo de lo que se viene hablando hace 200 años. Desde hace 200 años las personas han venido como con ese miedo a que la tecnología como que le reemplace el trabajo. Ahora vemos robots hasta que hacen twerking, robots que están reemplazando, digamos, como tareas un poco como mundanas de los seres humanos, y acá a esto nos referimos como temas de tareas repetitivas o tareas en las cuales las personas, digamos, en este momento no tendrían que llegar a una capacidad, a los robots, digamos, que no tendrían que llegar a una capacidad cognitiva para realizarlo. Y como les contaba, esto es un miedo, digamos, que hemos tenido desde hace unos 200 años. Esta que está ahí se llama la hiladora Jenny, y Jenny no es la persona que está ahí, sino es la máquina, y fue elaborada a principios del siglo XVIII, y todos los sastres salieron a la calle un poco a protestar, a decir que esto era una obra del demonio, que cómo es posible que una máquina hiciera el trabajo de 20 sastres en un día. Y esto fue un poco ese cambio que marcó esta revolución industrial, junto con la máquina de vapor, junto con la automatización de las máquinas de los coches, el ferrocarril, digamos que un poco como que impulsó esa revolución industrial gracias a una automatización. ¿Qué pasa acá? Es como muy fácil pensar y decir, bueno, todas estas personas que hacían parte de esa industria, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Perdieron los trabajos, pero en realidad ha pasado todo lo contrario. Esta es una metáfora que usa la economía neoliberal y dice, bueno, tenemos una tarta y esta tarta va creciendo a nivel de que el progreso, digamos, como que va desarrollándose. Entonces, a mayor progreso tecnológico, mejor va a ser esa tarta, más grande va a ser, más pastel vamos a tener para repartir entre más personas, ¿no? Entonces, digamos que un poco, si ponemos la analogía que teníamos ahora, la época de la revolución industrial, la gente estaba preocupada porque íbamos a perder los trabajos, pero lo que hizo esto fue como generar un progreso en el cual, digamos, como economía nosotros todos crecimos y al final vamos a tener una tarta poco más grande. Hay un caso en el que esto es bastante evidente y es el caso, por ejemplo, de la medicina. Yo creo que cualquiera en esta sala no siente ninguna nostalgia por la medicina de hace 500 años. Ahora en el taller también hablábamos mucho y surgían como no, la nostalgia, queremos como volver a estos valores tradicionales o mantener los valores que tenemos en este momento, pero digamos que hay sectores en los cuales uno realmente es bastante evidente donde un progreso tecnológico realmente se representa en una tecnología que a nosotros nos sirve y que realmente no queremos como evadir. Entonces, ahora no queremos una cirugía con un martillo y un cincel, probablemente queremos algo algo que esté justo lo último o lo último desarrollado como tecnología. Sin embargo, hay bastantes sectores donde esto pues, no es tan evidente y tan cierto. Entonces, el caso más fácil de pensar es probablemente el tema medioambiental. Un progreso tecnológico se puede representar y podemos decir que hay casi una correlación directa entre un avance y un progreso tecnológico que ha pasado en los últimos 200 años frente a un deterioro en el medio ambiente. Entonces, ¿qué ha pasado y qué hizo un poco como la humanidad o la sociedad como tal? Lo que hizo fue determinar y fijar unos valores sobre la cual este progreso y este desarrollo tecnológico se iba a regir. Entonces empezaron todos estos protocolos internacionales, los países a ponerse de acuerdo, instituciones y algo que antes no existía, que era un manejo medioambiental
unos patrones por los cuales deberíamos regir ese desarrollo, empezó a surgir simplemente porque había un progreso un poco desmedido o simplemente no controlado bajo una estructura rígida y nosotros tuvimos que ponerle esa estructura. Y la estructura, digamos, no fue puesta por los que producen la tecnología, la estructura no fue puesta por todas las personas que están desarrollando estos digamos, como elementos tecnológicos, sino que fue puesta por la misma sociedad y por los consumidores que estamos diciendo, bueno, ¿qué está pasando con el planeta? ¿Qué acciones deberíamos tomar y cómo nosotros nos autorregulamos? Esto hace, digamos, que pasen cosas que son inevitables, ¿no? Entonces podemos pensar en qué es inevitable y qué es un poco como plausible o probable. Ya esto, para ilustrar esto un poco mejor, voy a poner el ejemplo del Internet. Cuando surgió Internet, hace como 50 años en el Instituto CERN, se desarrolló en un instituto que era una institución de investigación y como se desarrolló al final, es un Internet como lo conocemos ahora, que es público, es abierto, lo podemos usar todos. Pero esto pudo no haber sido así, pudo haber sido desarrollado en una entidad privada, por ejemplo, pudo haber sido una organización o una compañía muy grande que haya desarrollado Internet y al final lo haya puesto para unos fines específicos, unos fines de lucro, que en este momento, por ejemplo, nosotros no tuviéramos acceso. Entonces, probablemente el hecho de que hubiera habido Internet, que nosotros estamos en un punto tecnológico donde los datos iban a ser compartidos a través de fórmulas inalámbricas, iba a suceder, pero cómo sucedió al final, digamos que dependió de nuestra autopropia regulación y nosotros qué hicimos al final, como qué reglas nos pusimos para determinarlo. Por ejemplo, en el sector de la gastronomía era evidente que los seres humanos íbamos a desarrollar una forma de comerciar alimentos, ¿no? Y al final, digamos que la forma en la que eso se ha venido desarrollando no necesariamente es la que pudo haber sucedido o hay miles de formas diferentes en las que se desarrolló. Ahora ¿no? tenemos los restaurantes gastronómicos de alta cocina, tenemos tascas de barrio, tenemos bares, tenemos todo tipo de cosas que ese tipo de cosas, digamos que eran, por decir, probables, plausibles, no eran como inevitables, ¿no? Lo inevitable era simplemente como el comercio como de alimentos. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Vemos que en este momento la sala tiene como esa responsabilidad de empezar a definir cuáles son los valores por los cuales la tecnología se debe empezar a autorregular y a regir. Porque la tecnología por sí misma es muy difícil que se autorregule y para eso vamos a ver unos casos y es el caso de Uber. Perdón, por aquí me dejaron agua. Hay dos casos muy distintos del sector automotriz, pero no es el de Uber. Si nos acordamos, cuando entró Uber al mercado fue totalmente disruptor, ¿no? Fue una tecnología que se hizo básicamente porque se podía hacer, una plataforma que, digamos que técnicamente no era muy compleja, era simplemente conectar dos usuarios que alguien proveía un servicio y alguien necesitaba un servicio. Pero ¿qué pasó en la industria? Se llevó por delante todas la industria que estaba existente en ese momento, los conductores, los usuarios, las leyes, los gobiernos tuvieron que salir ahí en caliente a tratar de crear leyes para regular esto. Hubo protestas en las calles, en muchas ciudades se tornó hasta violento, hay países donde todavía está prohibido. Digamos que es algo que podemos considerar que fue un poco traumático para el sector. Fue una tecnología que entró como un bulldozer a la fuerza a ser disruptiva en este sector. Entonces cogió a todo el mundo por sorpresa y no sabíamos cómo manejarlo. Y la razón principal que podemos entender de por qué pasó esto es no había ningún valor intrínseco que nos permitiera decir, claro, Uber nos soluciona este tema a nivel de valores, nos soluciona un tema de necesidad, probablemente es más fácil verlo a través de una app que salir a la calle o una estación de taxis, pero no está basado en un valor que nosotros podamos como determinar. ¿Y a qué me refiero con valor? Y voy para eso. Los coches autónomos. Los coches autónomos están empezando, digamos, a ser desarrollados, no porque exista la necesidad de que un coche se conduzca solo, sino porque está basado en el valor de la seguridad. Entonces, un coche autónomo, la idea es que cuando surgió la idea de hacer un coche autónomo, cuando estas compañías empezaron a desarrollarlo, no era porque existiera la tecnología de coches autónomos, la primera patente fue en 1914, o sea, esto casi que desde que existe el coche, existe una forma de hacer un coche autónomo.
Pero ¿por qué digamos que nos estamos enfocando en esto ahora? Porque una de las formas, una de las, ¿cómo se dice esto? Sí, como maneras en que la gente se muere más, está terriblemente dicho, pero bueno, una de las tasas de mortalidad más altas es dada por los coches, porque y la mayoría de estos son por imprudencias de las personas, ¿no? Porque pues, somos seres humanos, cometemos errores o tomamos alcohol o todo lo que puede estar correlacionado con los accidentes de tránsito. Entonces, el valor por el cual está basado o en el cual está basado el tema de los coches que se conducen solos es el tema de la seguridad. Y por eso en este momento, antes de que entre al mercado, hay mercados en los que todavía no existe, en Europa todavía no existe, y los gobiernos, por ejemplo, ya hay gobiernos como Alemania, como Francia, que están diseñando regulaciones y que están cambiando leyes, inclusive antes de que salgan los coches, precisamente para adaptarse al mercado. Entonces, cuando uno basa una tecnología en un valor, tiene como las puertas abiertas en cualquier lado. Entonces ya la gente está buscando cómo financiar estos coches, ya las leyes se están empezando a ser creadas, ya los abogados están empezando a hacer los lobbies necesarios para poder introducir este tipo de tecnología que al final digamos que la idea es esa, ¿no? que ayude digamos, a las personas pues, a que se mueran menos. Y esto nos lleva a algo, y es un proyecto que tenemos desde BCC Innovation, que es el Centro de Innovación del Vasculinary Center, que se llama LAVE. Tenemos un laboratorio digital gastronómico y esto viene muy al lugar porque nosotros estamos buscando encontrar esos valores sobre los cuales la gastronomía se debe basar y en cuáles, digamos, nosotros tenemos que empezar a nutrir y a alimentar para poder entrar para que esa tecnología entre por unos canales específicos. Si nosotros dejamos que la tecnología entre al sector de la restauración, a la sala, a la cocina, sin unos valores que nosotros determinemos, va a entrar como ese bulldozer y realmente, como hemos dicho, los sectores tecnológicos no se van a autorregular, sino que somos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Digamos que estamos empezando a definir unos valores. Algo que nos gusta bastante es esta frase de Michael Pollan, que pongo en inglés porque la traducción es muy inexacta, pero es, bueno, ¿no? Como comamos comida, no demasiada, y más que todo vegetales o plantas, ¿no? Y en este tema, digamos que nosotros sí que tenemos como esa bandera de un poco ayudar a la salud de las personas y nos enfocamos mucho en esto y en cómo hacemos para que las personas coman mejor. ¿Qué está pasando ahora con el tema de la obesidad, de la diabetes, de todas estas, de las 10 enfermedades más mortales del mundo, 8 pueden ser curadas o pueden ser manejadas a través de la alimentación y eso es una tarea que nosotros tenemos como gremio, tenemos como industria y que debemos empezar a promover. Entonces, digamos que nos hemos echado al hombro esta tarea y empezamos a ver cómo podemos nosotros atacar esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a este gremio o a este valor que nosotros queremos promulgar? Digamos que la tecnología puede ayudar, pero entonces la tecnología, ¿cómo la dirigimos hacia acá? Hemos desarrollado, junto con una startup, un sistema que lo que hace es enlistar diferentes ingredientes dentro de una tablet y hemos descubierto que cuando las personas se les muestra los vegetales antes, consumen muchísimo más vegetales que proteínas. Digamos que para ponerlo un poco en contexto, yo llego al sitio, veo la tablet y puedo escoger diferentes ingredientes y puedo escoger inclusive hasta los gramos. Cuando yo pongo los gramos en los vegetales, las personas tienden a consumir muchísimos más vegetales. Pongo los primeros vegetales y después pongo la proteína. Digamos que la persona, esto es diferente, simplemente dice, pues ¿por qué no simplemente ponemos una carta donde solo haya ensaladas y ya está? Aquí digamos que la idea es que las personas empiezan a crear conciencia de que ellos mismos pueden escogerse sus platos y que ellos tienen como esa potestad y esa habilidad para poder ellos mismos desarrollar una dieta que les sirva y que es escogida por ellos mismos. Acá digamos lo importante es, si pensamos entonces, bueno, una tecnología, perfecto, pero entonces ayuda digamos, a este valor que ustedes se pusieron de la salud, pero entonces, ¿qué pasa con los camareros, no? Todo este cuento de que no vamos a reemplazar a las personas por robots y esto que está pasando es un reemplazo. Bueno, para nosotros al final digamos que es un centro de testeo de herramientas que nos sirve para recoger información. El restaurante está dividido en dos partes. Una parte es la parte de autoservicio, que son estos tablets, y otra parte es un bistró donde las personas se sientan y son atendidos por unos camareros muy cordiales, donde
van a las mesas. Son dos tipos de servicio. Un servicio es un menú del día, con un promedio de 10, 12 euros y el bistro, digamos que tiene un promedio más alto. Tenemos unos menús de fin de semana. Y la razón principal de esta plataforma es empezar a recoger información de cómo un camarero puede sugerir un mejor plato o una mejor experiencia a una persona que está sentada ahí. Si yo ya sé que las personas, estos tomates cherries, por poner cualquier ejemplo que tenemos ahí, están siempre escogiendo, no sé, la dosis mínima que tienen ahí son 50 gramos, pero siempre ponen 150, ponen 200, o los platos los arman con muchas vainas y poco calabacín. Esto es información que al final nos permite decir a los camareros y a la sala, decir cómo nosotros podemos sugerirle a ese cliente, si ya tenemos un espacio donde decirle, escogiendo los vegetales primero, podemos tener un plato, digamos, que a la persona le gusta, que ellos mismos escogieron. Al final, digamos que yo puedo trasladar eso a la sala y ofrecer, digamos, como desde un principio este tipo de cosas. Y estamos recogiendo mucha información que al final es para la sala, no es simplemente por mostrar una tecnología, sino que es una información que al final nosotros estamos como recogiendo para poder nutrir, ¿no? Para poder nutrir cada vez más y tener más información para los comensales. En Copenhague se llevó a cabo una convención que se llamaba el Tech Festival y digamos que todos al final terminaron en un proyecto que se llama como la promesa tecnológica. Y esta promesa tecnológica lo que busca es ayudar a no solo a las empresas que producen tecnología, sino a las empresas que adaptamos tecnología, cómo esa tecnología siempre tiene que ir orientada a resolver las necesidades de los seres humanos. Entonces, tenemos diferentes, digamos que este Tech Pledge, esta promesa, lo que hace es realmente garantizar que las personas que están en contacto con este tipo de tecnología se basen primero en que la tecnología debe estar solucionando una necesidad, debe estar ayudando a una persona en algo que, como comentamos ahora, que sea una tarea que sea repetitiva o que sea una tarea que realmente le esté causando más como dolor que placer en términos, digamos, generales, que esté ayudando, por ejemplo, al tema del confort. Ahora tenemos muchos como estos exoesqueletos que ayudan a las personas como a pararse, ¿no? De una forma como correcta en cualquier estado, o podemos tener estas inteligencias artificiales que están leyendo constantemente las posiciones de las personas y si alguien está agachado mucho tiempo, digamos que puede prender alarmas, digamos como toda esta tecnología que puede ayudar al ser humano, como que esa es la que vamos a empezar a implementar y no al revés, y no tecnología que al final como que reemplace al ser humano, sino que lo ayude. Están en nosotros al final esa responsabilidad de todas esas tareas, antes de que llegue un poco, como vemos esto, si son la automatización reemplaza las tareas tediosas, está en nosotros la tarea de esas tareas que en este momento son consideradas tediosas en cualquier lado, ¿cómo las transformamos desde ya? ¿No? ¿Qué cambios debemos hacer desde ya? ¿Sobre qué valores se van a basar? Para que no llegue, ¿no?, como la automatización como un bulldozer y simplemente las empiece como a reemplazar, sino nosotros tenemos que construir esos trabajos desde ya, qué trabajos y qué empleos vamos a dar en sala, que tengan unos valores, que esté basado en una realidad, que le estemos dando un valor agregado a las personas. Al final, digamos que estos valores en la sala son lo que nos van a permitir entre todos construir un espacio donde son esos canales por los cuales la tecnología, una vez entra, se empieza a ubicar. Y así como en este momento, por ejemplo, tenemos muy regulado el tema medioambiental, probablemente no necesitamos regulaciones políticas o económicas, o probablemente sí. Ahora justo en el taller que estábamos, muchos sugerían, bueno, no, de pronto tendremos que pensar en que los gobiernos tienen que intervenir y empezar a decidir sobre cómo deberíamos regular o cómo regular la tecnología. Pero al final, digamos que las personas que pueden regularlo somos nosotros, porque ahora hay un fenómeno muy, digamos, como importante que está sucediendo en toda la cadena alimenticia, y es que nosotros siempre hemos pensado o hemos tenido una cadena alimenticia que se alimenta un poco, si le damos como de derecha a izquierda, donde está el productor a un lado, y pasa, digamos, la información a través de toda la cadena, va siendo procesada, distribuida, al final digamos que llega un retailer, la vende y es consumida en un restaurante o en las casas. Y ahora, digamos, recientemente por todos los fenómenos que tenemos de dietas, de modas, de tendencias, de todo esto, está pasando que nosotros estamos enviando información atrás hacia la cadena. Entonces, los comensales y los restaurantes ahora tenemos muchísimo más poder de lo que teníamos antes.
Y digamos que si nosotros podemos definir esto, podemos definir valores sobre los cuales nos queremos basar, podemos definir, digamos, las reglas de juego con las que queremos trabajar. Esta información se va a volver la cadena y la cadena, digamos, que tiene que adaptarse como se ha adaptado en otras industrias. Entonces, la invitación es que basemos esos valores en la sala, que nos inventemos una forma de trabajo en la cual la tecnología simplemente llegue y nos apoye y pues podamos desarrollar un espacio gastronómico donde realmente las personas sean como ese eje y desarrollemos tecnología teniendo en cuenta al ser humano siempre como en la mitad de todos los procesos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta explicación que nos has hecho, porque realmente muchas veces nos hemos planteado, ¿no?, si realmente la tecnología o la inteligencia artificial sería capaz de sustituirnos, ¿no? Lo hemos visto quizás en otros sectores y en el nuestro, en el de los restaurantes, pues a veces no, nos hemos hecho esta pregunta. De hecho, muchas veces nos encontramos, vosotros seguramente lo habréis vivido si sois personas que utilizáis tecnologías, ¿no?, o softwares, CPVs, etcétera, que muchas veces han entrado un poco como eso, ¿no?, como un elefante en una cacharrería y nos hemos tenido que ir a adaptar, ¿no? Entonces, bueno, me surgía una pregunta y es, ¿tú qué le dirías a un gestor que va a abrir un restaurante si se está planteando introducir tecnología? Es decir, ¿qué es lo primero que esa persona tiene que tener en cuenta? Vale, pues lo primero que tiene que hacer es hacerse preguntas. A veces así las preguntas sean incómodas y decir, bueno, esto que estoy implementando realmente le estoy solucionando la vida a mis empleados, le estoy solucionando la vida a alguien, o no solucionando la vida, pero facilitando un poco el trabajo de alguien, o realmente estoy ayudando a que esto en un futuro represente el reemplazo de una persona, por ejemplo. Entonces es eso, es como mirar yo la tecnología al final, cómo me puedo aportar, qué información se me está aportando al final, pero es eso, es yo cómo hago, o sea, qué preguntas, a ver, responderme preguntas respecto a si las personas que están trabajando ahí al final van a tener una vida muchísimo más placentera y tranquila trabajando para mí, que simplemente las esté como reemplazando o no, reemplazando, se me fue la palabra. Muchísimas gracias por Bueno, muchas estar gracias. con nosotros. Muchísimas gracias. Sí.